Buenos días, soy la doctora Magalí González Colaso, médico especialista en geriatría del Hospital Universitario de Canarias. Hoy vamos a hablar de las escalas de valoración geriátrica. En primer lugar, recordaremos una definición de valoración geriátrica integral y después veremos las principales escalas de valoración clínica y funcional, de valoración mental, de valoración social y de escala sobre el cuidador. Recordemos que la valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social. Todo esto para elaborar una estrategia interdisciplinar de intervención, tratamiento y seguimiento a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y lograr el mayor grado de independencia y, en definitiva, calidad de vida de nuestros pacientes ancianos. La valoración geriátrica integral es la piedra angular en el día a día de la práctica geriátrica y esta es nuestra herramienta principal de trabajo para facilitar el abordaje al paciente anciano y, en concreto, al paciente geriátrico. Utilizamos escalas dentro de la valoración geriátrica integral, en primer lugar para estructurar lo que es la valoración de todas las esferas que debemos conocer de nuestro paciente, para poder cuantificar el grado de alteración en cada una de esas esferas y también para poder realizar un seguimiento de la efectividad de nuestro plan de cuidados. Asimismo, estas escalas constituyen un lenguaje común entre los distintos profesionales que van a abordar el plan de cuidados del paciente y nos permite comunicarnos a todos de una manera uniforme, por lo que es necesario intentar conocerlas y utilizarlas en nuestra práctica diaria. En primer lugar, vamos a ver las escalas de valoración clínica y funcional. La esfera clínica, como hemos visto, es la más complicada de evaluar. ¿Por qué? Porque el paciente anciano va a tener una presentación atípica de la enfermedad y además esta enfermedad se va a presentar de forma inespecífica. También vamos a tener que evaluar los síndromes geriátricos, lo cual, como hemos visto, constituye una dificultad particular en el abordaje de nuestros pacientes. Esta valoración clínica debe incluir siempre una entrevista clínica clásica. Debemos evaluar, como hemos visto, los síndromes geriátricos de forma exhaustiva, sin olvidar ninguno. Vamos a tener que hacer una historia farmacológica completa, no solamente de los fármacos actuales, sino también de los que han tomado y que han podido constituir un problema de iatrogenia. Vamos a hacer una historia nutricional de nuestro paciente, una exploración física y también vamos a solicitar las exploraciones complementarias pertinentes a la situación clínica de nuestro paciente. Por último, es fundamental elaborar un listado de problemas que vayan a constituir una base del seguimiento de nuestro plan de cuidados. En la valoración funcional vamos a evaluar la capacidad para realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el medio en el que se encuentra. Es decir, a cada paciente vamos a evaluarle según si está en domicilio, según si está en una residencia, según si está en un lugar de hospitalización, tanto de agudos como de crónicos. Y vamos a evaluar tres esferas diferentes. Las actividades básicas de la vida diaria, que son las que permiten completar las necesidades básicas de todos los pacientes, como la alimentación, el aseo o la deambulación. Vamos a evaluar las actividades instrumentales, que son aquellas que permiten al paciente estar en relación con su medio, como por ejemplo el uso de los medios de transporte, el manejo del dinero o el uso del teléfono. Y por último vamos a evaluar las actividades avanzadas, lo cual se realizará normalmente por la propia entrevista clínica para intentar averiguar si el paciente mantiene actividades de ocio o actividades físicas deportivas. La escala más utilizada de evaluación de las actividades de la vida diaria es el índice de Katz. Consta de 6 ítems y es una escala bien validada para evaluar este dominio de nuestros pacientes. Siempre hay que tener en cuenta que a la hora de clasificar al paciente en dependiente o independiente, independiente significa que realiza la tarea sin ninguna supervisión, dirección o ayuda, con las excepciones que se indican en la propia escala que hay que conocer. Se basa en el estado actual del paciente y no en la capacidad de hacerlas, y se considera que un paciente que se niega a realizar una función no la hace, aunque sea capaz.
No es sensible, sin embargo, esta escala a mínimas variaciones, con lo cual evalúa a grosso modo y vamos a tener que ser muy cuidadosos a la hora de ver la evolución utilizando esta escala. Los ítems que comportan esta escala son el baño, el vestido, el uso del retrete, la movilidad, la continencia y la alimentación. Y vamos a clasificar al paciente de la A a la G, siendo A totalmente independiente en todas las funciones y siendo G totalmente dependiente en estas funciones. Para evaluar las actividades básicas de la vida diaria también vamos a utilizar el índice de Bartel. Es una escala un poco más completa que consta de 10 ítems y es predictivo de mortalidad, ingreso hospitalario e institucionalización. Además, es la escala que más frecuentemente vamos a encontrar en la literatura geriátrica. Las puntuaciones van a variar del 0 al 100, siendo 0 una dependencia total y 100 independencia total. Dentro de las actividades de la vida diaria básicas también tenemos el índice de Bartel. Esta escala consta de 10 ítems y es una escala predictiva de mortalidad, ingreso hospitalario e ingreso en residencia. Es la escala que más frecuentemente vamos a encontrar en la literatura geriátrica y nos va a clasificar a los pacientes en una escala del 0 al 100, siendo 0 totalmente dependiente y siendo 100 totalmente independiente. Esta escala es un poco más completa que la anterior, puesto que nos va a evaluar alguna área más, como por ejemplo la deambulación y la capacidad para subir y bajar escaleras. Dentro de las actividades instrumentales de la vida diaria, la escala más conocida es la escala del Lawton-Brody. Consta de 8 ítems y es una escala particular puesto que se puntúa distinto en hombres y mujeres por el tipo de pacientes que vamos a encontrar todavía ancianos y que estaban menos acostumbrados a realizar algunas actividades si eran hombres. La puntuación puede seguir dos métodos, sobre 5 en el caso de los varones y sobre 8 en el caso de las mujeres. O también podemos encontrar una puntuación lineal de 8 a 31 puntos. En este caso vamos a encontrar que las actividades que se evalúan para todos los pacientes es la capacidad o la realización del uso del teléfono, la responsabilidad en la medicación, la capacidad para manejar dinero y para utilizar medios de transporte. Y para las mujeres además se van a evaluar si realiza las compras, si prepara la comida y si cuida de la casa. Dentro de las escalas de valoración mental existen muchísimas posibilidades y lo mejor es utilizar siempre la escala a la que más estemos acostumbrados y que se adecue más al nivel sociocultural de nuestros pacientes. Siempre vamos a tener que evaluar tanto la parte cognitiva como la parte afectiva, puesto que hay que recordar que el 25% de los pacientes ancianos tienen algún trastorno psíquico, siendo los más frecuentes la depresión y la ansiedad. Además, la prevalencia de deterioro cognitivo es de hasta el 20% en mayores de 80 años y su infradiagnóstico es de hasta el 50% en los países desarrollados. La entrevista clínica y la exploración deben complementarse en los test de cribado según las últimas recomendaciones del DSM-5. Una escala de cribado que se puede usar fácilmente en la consulta de atención primaria y también en los medios especializados en los que no se disponga de demasiado tiempo es el cuestionario de Pfeiffer. Esta escala va a evaluar la orientación temporoespacial, la memoria reciente y remota, la información sobre hechos recientes, la capacidad de concentración y cálculo. La sensibilidad de esta escala es del 68% con una especificidad del 96%. Es poco sensible a cambios, pero se ajusta por nivel educacional. Consta de 10 preguntas, siendo de 0 a 2 la no existencia de deterioro, 3 a 4 leve deterioro, 5 a 7 un deterioro moderado y de 8 a 10 puntos grave deterioro. En este cuestionario vamos a plantear preguntas sobre orientación temporoespacial, sobre propios datos biográficos del paciente y sobre datos relativos a la memoria reciente. Además, también vamos a ejercitar tareas de cálculo.
Dentro de las escalas un poquito más completas, la más clásica es el Mini Mental State Examination de Folstein. Consta de 30 preguntas. Por debajo de 24 puntos se puede decir que hay una alteración, pero siempre habrá que ajustar por edad y por nivel de escolarización. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 66%. Vamos a evaluar tanto la orientación temporoespacial como la memoria reciente de fijación, la atención, el cálculo, la capacidad de abstracción, el lenguaje y la praxis. El Mini Mental State Examination es una escala que se usa muy frecuentemente en la literatura, pero hay que saber que es una escala que tiene derechos de autor y por lo tanto cuando vayamos a utilizarla deberemos pagar las tasas correspondientes. Existe una versión española que es el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo, en el que se añaden 5 preguntas adicionales al Mini Mental State Examination. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad de hasta el 70%. La puntuación total máxima, como hemos visto, es de 35 puntos. En pacientes geriátricos, por debajo de 24 puntos se considera que existe un deterioro cognitivo y en pacientes no geriátricos, por debajo de 28 puntos se considera que existe un deterioro cognitivo. En este caso vamos a añadir algunas preguntitas más que nos van a ayudar a un diagnóstico un poco más preciso, como son deletrear una palabra o un test de similitudes. Existen muchísimas otras escalas de función cognitiva. Algunas de las más utilizadas son, por ejemplo, el test del reloj, del que existen 2 versiones, una a la copia y otra a la realización espontánea. Valora el funcionamiento global, sobre todo la apraxia constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico. En la versión espontánea o a la orden, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que dibuje una esfera, que coloque los números de la esfera del reloj en su correspondiente orden y le vamos a pedir que coloque la aguja grande y la pequeña en las 11 y 10. Otras escalas de función cognitiva habituales son, por ejemplo, el SET test de Isaac. Esta escala es especialmente útil en pacientes analfabetos o con déficits sensoriales, puesto que no vamos a requerir que escriba. Se pide al paciente que nos dé una lista de elementos en un tiempo determinado. Podemos utilizar colores, animales, frutas y ciudades, normalmente que nos las nombre en un minuto. La sensibilidad es del 80% y la especificidad del 82%. Como hemos visto, en la valoración de la esfera mental también debemos incluir la esfera anímica. Una de las escalas más utilizadas en nuestro medio a nivel anímico es la escala de depresión geriátrica de Jesavage. Incluye 5 preguntas. Evita los síntomas somáticos y se centra en la calidad de vida, por eso es especialmente importante en pacientes ancianos. Se aplica en el cribado de depresión, la evaluación de la severidad y es muy útil en la monitorización de la respuesta a los tratamientos. De 0 a 5 se considera que el paciente no tiene depresión, de 6 a 9 una depresión probable y mayor o igual a 10 una depresión establecida. Bien, estas preguntas son siempre un poco complicadas de pasar en la práctica clínica habitual, puesto que requiere un cierto grado de confianza o de intimidad con el paciente, pero sí que ha demostrado su utilidad para el diagnóstico de estados depresivos y para la valoración del éxito de nuestro tratamiento. Como hemos visto, la valoración geriátrica integral también incluye la esfera social. Y esto es fundamental para conocer la relación del paciente con su entorno y planificar los recursos. No es lo mismo un paciente hospitalizado que cuenta con una buena red de apoyo familiar y social para cuando se vaya al alta, que un paciente que puede no tener familia ni redes sociales y que tal vez vaya a necesitar un ingreso en institución para poder proporcionarle los cuidados necesarios al alta. Además, estas escalas de valoración social nos van a permitir identificar al cuidador principal, que es una figura clave en la atención al paciente geriátrico. Siempre vamos a tener que preguntarle al paciente o tratar de conocer con quién vive, si tiene familia, qué vínculos sociales establece y cómo los mantiene habitualmente. También debemos saber quién es la persona que está al cargo del cuidado
y que se va a hacer cargo, si el paciente lo requiere, de su situación al alta, de realizar un seguimiento médico adecuado, de proporcionarle la medicación y los recursos asistenciales necesarios. Y estas preguntas deben ser siempre contestadas antes de que el paciente se vaya de alta, puesto que no conocerlo o planificar de forma inadecuada estos recursos puede suponer un fracaso en nuestro plan asistencial. Dentro de las escalas que más se usan en nuestro medio está la escala sociofamiliar de Gijón. Su objetivo es sobre todo detectar situaciones de riesgo y planificar los recursos más adecuados. Vamos a evaluar 5 áreas: la situación familiar, si tiene familia, qué contacto tiene con ellos, si viven lejos, el estado de la vivienda, es decir, si es una vivienda que cuenta con las comodidades necesarias, si existen muchas barreras en el domicilio de tipo alfombras, de tipo sin calefacción, de tipo con una mala electricidad o sin posibilidad de tener teléfono, lo cual son cosas que encontramos todavía habitualmente en nuestra población muy anciana. Vamos a evaluar también las relaciones y los contactos sociales y cuáles son estos apoyos en la red social. Y también vamos a evaluar la situación económica del paciente, lo cual muchas veces es necesario conocer de cara a planificar una institucionalización. Existen 2 versiones, una versión reducida y una versión extendida, pero que varían solamente en 2 puntos y que realmente nos va a permitir conocer en profundidad todo